mañana con 1 minuto de regreso, iniciando nuestra segunda hora informativa con la visita en este lunes en cabina, como siempre, además Luis Huesca Reynoso, economista, especialista en la materia. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Niria, y pues aquí en este día que para muchos es inhábil, pero la radio siempre trabaja, ¿no? Nunca descansa, y noticias mucho menos. Siempre hay que informar a la gente. Y un saludo a toda la audiencia que nos escucha Gracias. lunes. Vamos a platicar sobre el intercambio de la política social en dos gobiernos, 2014 contra el 2022. El hubiera, pues, ¿qué hubiera pasado? Está muy interesante hablar de los hubieras. Hay quienes dicen que los hubieras no existen. Sí, exactamente. Pues aquí sí podemos usarlo para mejorar. A ver, cuéntanos, de eso se trata. ¿De qué se trata? Pues bueno, esto viene a raíz de un trabajo que recientemente presentamos, la doctora Linda Llamas de la Universidad Estatal de Sonora y un servidor, Luis Huesca, en el 17º Congreso Internacional de Economía Pública Local, que en esta ocasión fue la sede en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Economía. Uh-huh. Y ahí nos reunimos, pues es una red internacional de gente que nos gusta estudiar la economía pública y con un toque local. Entonces, pues se presentó este trabajo en el que hablamos sobre qué hubiera pasado si las políticas fiscales, y en resumido sería cómo se cobran los impuestos y cómo se dan las transferencias gubernamentales, sobre todo los programas, me refiero a los programas sociales, es decir, uh-huh. ¿Qué tanto dan los contribuyentes que pagan impuestos, pero qué tanto reciben del Estado en programas? Claro. Los programas que ya hemos conocido, becas, apoyo a adultos mayores, y que han estado también en años anteriores. Y mucha gente espera también de esto, no necesariamente recibir un apoyo de este tipo. Yo he escuchado gente que dice, no, o sea, a mí me gustaría que los impuestos que yo pago se vean reflejados, por ejemplo, en mis calles, en más limpieza, en más seguridad, en otros temas, ¿no? También. Sí, no, bueno, es lo que piensa la gente, ¿no? Claro, definitivamente, y eso claro que es como que lo que viene en una medida también para todos. Pues todos claro. Tenemos derecho a disfrutar de buenos servicios, ¿no? y de buena infraestructura, y eso se va dando en la medida en que el gobierno mejora su eficiencia recaudatoria. Porque también si cobra muy poco y cobra mal los impuestos, pues así son los servicios, las calles están como están, etcétera. Entonces en este ejercicio el objetivo es precisamente realizar un cambio simulado de política fiscal entre los sistemas que habían, lo que estaba en el año 2014, que es cuando estaba el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y con respecto al 2022. Con López Obrador. Y el efecto lo calculamos a nivel nacional y le dimos el toque regional, utilizando ahí 4 regiones de la Comisión Nacional de Población, el Consejo Nacional de Población, la CONAPO. Entonces, lo que detectamos es precisamente, es un enfoque nuevo. De hecho, para México no hay un ejercicio de este tipo, porque permite precisamente medir qué sistema hubiera funcionado mejor, independientemente de cuándo se hubiera aplicado. Entonces, estos ejercicios rescatan precisamente son llamados modelos de impuestos y transferencias, y nacen en Europa. La esencia de estos modelos ya precisamente desde la década de los 70 y los 80 del siglo pasado, y se ponen en auge en los 90s y a principios de este siglo, y siguen muy de moda porque con ellos, en un sistema basado que se llama el modelo de Euromod, uh-huh. ¿no? Están ya los 27 países europeos, falta uno que es Bosnia y Herzegovina, uh-huh. que está por adherirse. En el caso de México, nosotros somos aquí en nuestro centro de CIAD, en conjunto con la UES, nos dimos a la tarea de recibir esta invitación y aceptamos este reto, y ayudamos a crear MEXMOD, uh-huh. con toda la batería de la herramienta de Euromod. Entonces podemos comparar incluso países, podemos decir, a ver, si ponemos no solo un mismo país, sino entre ellos. Pues. Exactamente, para eso se crean estos modelos. Podemos decir, a ver, si pusiéramos el sistema fiscal francés, como cobran allá los impuestos y como dan sus programas de asistencia social, y los traemos a México y viceversa,
lo de México lo llevamos allá, ¿qué tanto mejoraríamos o empeoraríamos? Hay una experiencia interesante ahorita para América Latina, ya nos sumamos y fuimos el cuarto modelo, si no me equivoco, después de Ecuador, Colombia, Argentina y Uruguay, y luego llegó México, y ya somos 12 modelos en esta familia, vamos a decir, de modelos, en algo que se llama Latin Mod. Entonces nace MexMod, y pues los resultados, para poder comparar, en Ecuador se hizo un ejercicio similar para el año 2015, y resulta que se comparó con Colombia, es decir, se le llama un canje de políticas, ¿no? Un intercambio. Y resulta que Ecuador hubiera empeorado, económicamente hubiera empeorado de haber aplicado en aquel año las políticas de Colombia, pero Colombia hubiera mejorado. O sea que está mejor Ecuador. Pues. Exactamente, está mejor Ecuador. Mejor Ecuador. Y Colombia hubiera mejorado, y hablamos de, por ejemplo, niveles de pobreza que hubieran, en Ecuador hubiera subido de un 18 a un 20%, es decir, casi 3 puntos la pobreza. Y en Colombia se hubiera rebajado casi 3.5 puntos, de 36 a 32.9. Entonces, ejercicios como este es lo que podríamos analizar. Es bueno recordar también que en ese año estaba un gobierno progresista en Ecuador con el expresidente Rafael Correa, que duró pues por su periodo, tuvo mejoras consistentes. Y bueno, en Colombia pues estaban en esa transición, eran una mezcla de políticas neoliberales, etcétera. ¿Qué sucede ahora con México al hacer el ejercicio? Han habido otros casos ya, por ejemplo, en el caso del COVID, también, ¿qué habría pasado de no haber existido las políticas asistenciales que se aplicaron cuando estuvo el COVID, ¿no? Algunas medidas para reducir el problema de los ingresos, de pérdida de empleo de corto plazo, otras para poder, en México se adelantaron los programas, ¿no? Cuando fue el COVID, y por ahí hay otros ejercicios, pero en específico, ¿qué crees tú que habría pasado con el 2014 y 2022 haciendo este canje intercambio de políticas? Pues probablemente que hubiera disminuido a lo mejor un poquito más la pobreza antes. Ok, muy bien. Pues bueno, vámonos directo a ese dato. Sí, resulta que en el 2014 podremos irnos un paso atrás todavía, porque el modelo MexMod nos permite calcular hacer estos ejercicios antes de que las familias y los mexicanos paguen sus impuestos y antes de que reciban los programas sociales. Entonces esa pobreza es más alta. Teníamos ahí que en 2014, sin política social, la pobreza hubiera sido 57.3%. Ese dato no está en ningún lado, ni en su momento ni Coneval lo calculó, porque esos datos de ingresos prefiscales no existían. Hasta ahora con MexMod es posible. Pues resulta que hubiera caído con el sistema 2014 a 56.2, es decir, apenas 1.1 puntos, ¿no? Porcentuales. Pero si hubiera estado el sistema de AMLO en aquel año, con Peña Nieto, hubieran sido casi 6 puntos de caída en la pobreza. No 1, sino 5.8 puntos. Se hubiera reducido más. Pues. Claro, hasta 53.3%. ¿Y qué hubiera pasado en el 2022? Bueno, la pobreza sin política social fue de 47.3%. Esta, como ya sabemos, pues bajó a 43.1%, fue en el 2022. Y es un dato que está validado también con los resultados que nos daba Coneval en aquel momento. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si hubieran pospuesto las políticas que había en aquel entonces, que era el con programa Peña Nieto en el 2022? Prospera se llamaba, ¿no? Prospera, todo eso. Pero resulta que habría aumentado de 43.1 a 45.8. Esto es algo así. Pobreza. Sí, claro, la pobreza hubiera aumentado en 4 puntos, más o menos. Entonces, ese es un dato interesante. Entonces, hubiera pasado de 43.1, que es el sistema, lo que original como sucedió, hubiera subido a 47.8%. Wow. Entonces, ese es un resultado. Lo mismo hicimos con la desigualdad, ¿no? Con la desigualdad, también encontramos que con la desigualdad
habría habido un aumento, en el caso de haber puesto el sistema actual en el sistema 2014, se habría reducido la desigualdad en 2.4 puntos. Lo cual es muy bueno, porque bajar un punto es bien difícil, es muy difícil bajar un punto. Más, pues sí. Ahora bajar más, pero si hubiéramos puesto el sistema anterior de 2014 en 2022, la desigualdad hubiera aumentado en 1.4 puntos, hubiéramos dado un paso para atrás, como en reversa, ¿no? Y bueno, este estudio pues también nos marca por grupos de ingreso cómo hubieran estado las caídas o las mejoras de ingresos. Entonces encontramos que de haber puesto el sistema actual en 2014, los más pobres habrían visto aumentar su ingreso en 35%. Esto es algo que se llama crecimiento pro pobre o en favor de los pobres, pero al revés, ¿cómo habrían estado los ingresos de los más pobres? Es decir, medido como deciles, el 10% más pobre. Al revés, si actualmente hubiéramos canjeado por las políticas de Peña Nieto, pues resulta que los ingresos habrían caído en un punto. O sea, un poquito, ¿no? Pero habían caído un punto. Y las diferencias es que habrían aumentado 35%. También cabe decir que está el efecto del salario mínimo. Es lo que le iba a comentar, que hay que recordar que pues fue con López Obrador, ¿no? Donde se fue. Está el efecto del salario mínimo, claro, pero podemos observar que los aumentos hubieran sido sostenidos. Bien. Incluso hasta el decil más rico hubiera visto aumentar sus ingresos en aproximadamente 1%. Pero eso no está mal, porque al revés hubieran caído en poco más de un punto porcentual. Entonces, sí. Esto la verdad, esta herramienta este microsimulador es una herramienta súper potente que podemos hacer mucho más ejercicios. Ojalá luego en una segunda entrega o visita por acá en cabina nos haga un simulador, pero de México con respecto a otros países. No, claro, estamos en ello, es lo que sigue, estamos en ello. Muy bien. Y pues sería muy interesante. Muy padre que lo podamos platicar para ver en qué puedo mejorar. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias, como siempre un gusto tenerle por acá. Hasta luego, la Lilian, próxima semana. Hasta luego. 8:13 mensajes, regresamos. Sonora Noticias, AM. Volvemos.